este viernes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús les respondió: «Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas». Palabra del Señor. Una y otra vez hay que volver a empezar, aunque parezca una frase trillada, dicha incluso hasta en canciones que muchos no tienen que ver con la fe. La verdad es que cada día debemos volver a empezar de una y mil maneras. Hay que reafirmarse una vez más en los deseos de seguir a Jesús por el camino, o seguirnos a nosotros mismos y al mundo. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que queremos? Nos caemos y cansamos, nos entristecemos y bajoneamos o nos deprimimos, cuando en el fondo no estamos siguiendo verdaderamente a Jesús, cuando consciente o inconscientemente ponemos nuestras esperanzas y alegrías en cosas que pasan y nos terminan dejando vacíos. Y eso nos pasa a todos, de un modo u otro, en algún momento de la vida o en otro. Si andás así, acordate que es necesario volver a empezar, mirarlo a Jesús una vez más a los ojos, confiar en su amor y en su gracia, que nos debería bastar. Este viernes, ya cercanos al fin de semana, cada uno con el cansancio a cuestas de la vida que llevamos, creo que nos puede hacer bien contemplar el momento en el que Jesús llega a Jerusalén, cuando termina su camino, simbólicamente, o cuando llega a donde quería llegar, a entregar la vida. Por otro lado, escuchamos en otros evangelios que Jesús les había anticipado a sus discípulos que su destino era llegar a Jerusalén, en donde sería maltratado, crucificado, matado y finalmente resucitado. Pero ellos no terminaban de comprender nunca. Su ceguera no se los permitió, como nos pasa también a nosotros que seguimos a Jesús, pero muchas veces no terminamos de comprender que no pasa lo que Jesús dice que va a pasar. En estos días escuchamos cómo Jesús había emprendido su caminar y en ese camino había encontrado diferentes situaciones: un hombre rico que no se animaba a seguirlo, los discípulos que se peleaban por un puesto y no comprendían lo más profundo del ser de Jesús y a lo que había venido, y finalmente el ciego Bartimeo, que por su fe fue salvado. ¿Te acordás? Que por su fe no solo fue curado de su ceguera física, sino que fue curado de su ceguera espiritual y comenzó a seguir a Jesús. En definitiva, lo que nos enseñaron estos relatos es que la fe nos va curando de la ceguera espiritual y nos permite seguir libremente a Jesús,
por decisión propia. Y por supuesto, sin fe no podemos ver más allá. Sin fe nos perdemos de muchísimas cosas. Sin fe no solo no vivimos como quiere el Señor, sino que además no estamos en comunión con los demás. No nos abrimos a cosas nuevas, no nos abrimos al amor, vivimos en nuestro pequeño mundo mirándonos el ombligo y además somos capaces de cuestionar hasta el mismísimo Dios. Y por eso Jesús en algo del Evangelio de hoy nos propone la fe, nos invita a tener fe, tanta fe que incluso seamos capaces de mover montañas. Entendiendo esta frase como un símbolo, por supuesto no podemos reducir esta expresión a pensar que con la fe, con la fuerza de la fe o poder de nuestra mente, confiando, podemos realmente mover una montaña. Con esta expresión Jesús se refiere a algo más profundo, más bien se refiere a las montañas que tenemos que mover en nuestra vida, aquellas que son obstáculos, que no nos permiten caminar, a esas montañas que no nos animamos a subir porque parecen imposibles, a las montañas de los tropezones de la vida que solo podemos mover con la fe o que nos ayudan a levantarnos, y a través de ella, la fe, nos damos cuenta que es posible dar un paso más, es posible levantarse si uno está al costado del camino, tirar el manto, tirar ese pecado que arrastramos y no nos deja seguir, o superar cualquier situación de nuestra vida que parezca imposible por habernos alejado de Él. Lo importante es tener fe, confiar, fiarse de Jesús, rezar como si ya hubiéramos obtenido lo que deseamos, dejando todo en manos de Él, incluso si no pasa lo que nos gustaría que pase. Eso también es tener fe. Hoy te invito a que nos dispongamos a rezar, pidiéndole al Señor lo que necesitamos, pidiéndole a Él que nos cure de la ceguera para que nos animemos a seguirlo, pidiéndole también una gracia para alguien que vemos que la necesita, para algún enfermo, para alguien que sufre. En realidad, la fe mueve montañas porque la fe mueve corazones, y la montaña más difícil de mover muchas veces es nuestro corazón. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.